cuidados que necesitamos tener con las prótesis bucales? Sí. El cuidado, pues el paciente no tiene que pensar que por no tener dientes no debe cuidarse, ¿verdad? No debe realizarse higiene. El paciente tiene que realizarse la higiene normal. O sea, con una gasita, masajearse o limpiarse lo que es la lengua, las encías, porque ahí también se acumula placa bacteriana. Y aparte hacer la higiene de la prótesis. Lavarla con un cepillo, puede ser con un detergente neutro, y dejarla todas las noches, esto es muy importante, dejarla todas las noches puede ser enjuague bucal diluido, puede ser cloro diluido en un vasito. ¿Por qué es importante esto? Por dos cosas. Bueno, se desinfecta la prótesis por un lado y por otro el paciente descansa de la presión que ejerce la prótesis. Porque es un material duro. Entonces... Y porque pues está constantemente masticando, hablando, cerrando, entonces eso ejerce una presión, entonces el paciente debería descansar por lo menos 8 horas. Entonces la deposita en la noche, que es cuando no la usa, la deja. Otro asunto también es que es importante que el acrílico se deshidrata cuando está sin la presencia pues, de algún fluido. Entonces, como la cavidad bucal... Por eso es importante ponerla en agua, ¿no? Claro, la cavidad bucal es un medio húmedo donde está la saliva, entonces al dejarla, no es que la pueden dejar sobre la mesita de noche, no, tienen que dejarla en un vaso, ya sea que en una solución desinfectante o con agua o con enjuague bucal, para que pues, el acrílico se vuelva a hidratar, ¿no? Ahí tenemos justamente unas claquetas muy interesantes, higiene, el cepillado de la plaquita, ¿no? El cepillado de la plaquita pues es muy importante porque así se retira todos los restos alimenticios y como lo mencionamos anteriormente, pues el acrílico es un material que es altamente poroso y esto retiene bacterias y hongos y la mejor forma de poder controlar esto es mediante el cepillado. Qué interesante. Y una pregunta, también ya ves que hay, por ejemplo, esposos, tal vez que los dos utilizan las prótesis orales, ¿verdad? Entonces, ahí va bueno, ya que lo metió en ese vasito, que ya le pusimos la pastillita, que es ideal para la higiene, yo también pongo la mía ahí. Entonces, ¿eso es ideal o no deberían de mezclar las dos prótesis de los esposos en el mismo vasito? Bueno, ¿qué te puedo decir? Los esposos, pues, comparten muchas cosas, pero eso de ahí pues debería ser individual, ¿no? Sí, ¿verdad? Cada uno con su vasito de veladora. Con su vasito. ¿Verdad, Carla? ¿Y qué sucede con las úlceras en la mucosa? Por ahí nos estabas contando un poquito sobre que a veces hasta es normal que al principio tenga ciertas úlceras, ¿verdad? Totalmente. Esto es algo muy importante. A los pacientes se les debe instruir, en el momento que se entrega la dentadura, se les debe instruir y que quede claro que es un periodo de adaptación, el cual dura 15 días a 3 semanas, 21 días, en la cual le van a salir úlceras, úlceras traumáticas. Sin embargo, estas úlceras traumáticas son pasajeras nada más, son transitorias. El paciente debe acudir una vez por semana o si es muy urgente, puede ser más veces por semana, para que el odontólogo las pueda aliviar en el lugar donde se esté haciendo presión, porque acordémonos que la prótesis es un aparato rígido, la cual se asienta poco a poco en boca. Entonces el odontólogo tiene que aliviar en donde estén esas zonas de presión y el paciente finalmente en un periodo de 15 a 3 semanas ya pueda usar normalmente sus prótesis sin ningún dolor. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si el paciente se va del consultorio con su dentadura y piensa que todo está perfecto, en el momento de que vaya a masticar, a comer, pues le va a empezar a molestar y el paciente automáticamente la deja a un lado y no se la pone más. Entonces esto hay que saber explicarlo porque a mí ya me ha tocado y entonces piensan que el trabajo que uno ha realizado pues no ha estado bien hecho, sin embargo es todo lo conceración, ¿no? Es un periodo de adaptación. Y que no termina allí, porque si sale la llaguita, porque los pacientes le llaman la llaguita a estas erosiones, ulceraciones. Así es. El paciente tiene que hacerse los controles porque no puede estar con esta llaguita siempre. ¿En qué momento se empieza
a dar la voz de alarma, el foco rojo para decir, ¿sabes qué? Esto está empezando a ser maligno. Porque muchas veces, a ver, cuando recién les dan las prótesis, estas llaguitas, estas erosiones son muy superficiales. Entonces ahí es donde tienen que acudir para que el protecista les haga el alivio, el desgaste. Van a tener un color rojito que es distinto. En cambio, si el paciente... En la mucosa, claro, en el sitio donde está produciendo la lastimadura. En cambio, si el paciente dice, no, yo igual me la pongo y ya se me va a pasar solo esta lesión, esta llaguita, esta ulceración, entonces ya no deja de ser superficial y se hace más profunda. Y ya no es roja, sino que el borde de esta lastimadura es blanca. Entonces, eso blanco me está indicando a mí que ya es crónico. Y si este paciente tiene una predisposición para hacer un cáncer, lo puede hacer.